Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, en este momento, en una noche caliente, hay una suerte de cumbre en Junín, en donde se espera para los próximos minutos la palabra del presidente Milei en un acto de campaña, sí, de campaña electoral, porque estamos a días, poquitos días, de ir a votar en la elección que fue definida por el propio gobierno como la madre de todas las batallas, que es la elección en la provincia de Buenos Aires. Allí, en la previa del discurso del presidente Milei, hubo una suerte de cumbre de, bueno, los más altos miembros del Ejecutivo Nacional, y lo que se habría decidido allí es, por lo pronto, cancelar todas las entrevistas de los candidatos. Estamos hablando en un contexto preelectoral, en donde los medios de comunicación y las entrevistas de los candidatos principales de La Libertad Avanza es lo que prima en un contexto de elecciones. Sin embargo, lo que se habría decidido ahora, hace minutos, en esta reunión en la que participaron los más altos miembros del gobierno, es suspender la comunicación por parte de los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de desconcierto respecto de la estrategia comunicacional y jurídica que debe llevar adelante el gobierno frente a esta sospecha, denuncia e investigación por presunta corrupción en un área muy sensible, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la compra de medicamentos para los más vulnerables de los vulnerables, que son aquellas personas que no tienen acceso a la prestación de salud y que además tienen serias dificultades vinculadas con las discapacidades que hay en el seno de cada una de estas familias. Hoy, por supuesto, te vamos a contar todo lo que está pasando en relación con los contratos de la droguería suizo-argentina y el gobierno del presidente Milei. ¿Qué pasó en este periodo respecto de las contrataciones con la droguería? Información exclusiva que trae Diego Cabot. Por supuesto, también con Camila Dolapjian. ¿Qué pasó con las denuncias previas que hubo ahora, recientes, con esta misma matriz, durante el gobierno del presidente Milei? Y por supuesto con Facundo Chávez, información caliente del seno del gobierno, reuniones que acaban de finalizar antes del acto de Junín dentro de la Casa de Gobierno, donde está Ramiro Fornataro. Ramiro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, lo marcabas vos recién. A las 5 de la tarde llegó Guillermo Francos y con él Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, y también Cecilia Lochisano, la viceministra de Salud, al mismo tiempo que el que abandonaba la Casa Rosada era el vocero presidencial Manuel Adorni. Una reunión de aproximadamente una hora. En el medio estaba Francos, que iba a abandonar la Casa Rosada y después regresó con la camioneta en marcha. De hecho, ahí en la explanada regresó, tardó otra media hora adentro y ahí salieron juntos los que se habían reunido, las dos personas de salud y obviamente el jefe de gabinete. Lo cierto es que parece ser la estrategia del gobierno una especie de silencio, salvo por los dos Menem que hablaron hoy a la mañana. Milei tuvo la posibilidad de quizás referirse a lo sucedido con Spagnuolo y la Agencia Nacional de Discapacidad y no lo hizo. Habló que están los de enfrente que quieren romper todo, se refirió más a temas estrictamente económicos, y hoy en el discurso que va a dar en minutos nada más ahí en Junín seguramente sea netamente de campaña bonaerense y tampoco se refiera al escándalo allí en la Andis. Por lo tanto, aquí ya se ha prácticamente terminado la actividad y la reunión. Y veremos qué es lo que sucede mañana y el miércoles con las palabras de Francos. Bien, bueno, este dato que nos da Ramiro, ¿no?, de Guillermo Francos entrando y saliendo de la Casa de Gobierno para bueno, retomar alguna reunión prevista. En realidad no hablaron los Menem, porque el único que habló fue Martín Menem hoy. Gracias, Ramiro. Claro. Hoy habló Martín Menem, que de hecho va a estar con Luis Majul aquí esta noche, pero Lule Menem emitió un comunicado inexplicable, ¿no?, hablando otra vez de una operación del kirchnerismo, algo que hemos escuchado muchas veces, pero que no alcanza para explicar qué hay detrás de esta denuncia de Spagnuolo respecto de corrupción en el seno del gobierno. Y respecto del video que recién veíamos de Victoria Villarroel, bueno, hoy hubo también un tuit inexplicable de Guillermo Francos retractándose de haber interpretado que a Spagnuolo lo había acercado al gobierno o al presidente Javier Milei en su momento la propia Victoria Villarroel. Recién estábamos en la Casa Rosada, me voy a acercar rápidamente a la mesa
porque nos decía Ramiro que finalizó hace minutos una reunión en la Casa de Gobierno porque, bueno, están todos confluyendo en Junín en el acto de campaña que va a protagonizar el presidente Milei. Pero ¿qué estrategia o qué rol comunicacional van a tomar en el gobierno, Facundo, teniendo en cuenta lo errático que ha sido hasta acá todo? Sí, a ver, lo errático tiene que ver con que lo que está esperando el gobierno es que mueva primero la justicia y que mueva Españolo, que declare Españolo y que se ponga las cartas sobre la mesa y sobre todo que la justicia pueda abrir esos teléfonos celulares y que todo lo que trascendió de esos audios puedan tener alguna explicitación o alguna materialización en el expediente judicial que está tramitando Casanelo y el fiscal Franco Picardi. El gobierno está yendo por vías ambivalentes, como decías vos, tal vez mensajes confusos, pero básicamente porque no saben y no tienen control sobre lo que puede pasar con Españolo. ¿Dónde está Españolo? Porque, no se sabe dónde está Españolo. Entendemos que está en el country. Bueno, por eso, nosotros hasta acá supimos que el viernes hubo un operativo, hubo 16 allanamientos, uno de ellos en un country, donde se lo encontró a Españolo a bordo de su vehículo, que allí se sustrajo los celulares y otros dispositivos electrónicos, pero de Españolo nada más se supo. No se supo nada más. Lo que estuvimos averiguando hoy, que en el barrio de Pilar, por lo menos hasta ahora, no se lo tenía visto. Hasta ahora, no sé. Puede ser que... O sea, estaría recluido en su casa. Yo no tengo esa información. Ahora, el problema que tiene el gobierno es que no tiene comunicación cierta de cuál puede ser la estrategia y qué es lo que puede querer hacer eventualmente Españolo. Vos decías recién que una de las especulaciones es que eventualmente pueda presentarse como imputado colaborador, en caso que lo impute, porque claro, todavía... primero tiene que haber una imputación. Porque todavía no hay ninguna imputación concreta y efectiva de la justicia. Ahora, lo que hay es, de parte del gobierno, algunas decisiones, como fue primero el fin de semana que Guillermo Francos diera como un pantallazo general de cuál era la línea política, y desde esta madrugada, raro, vimos el tuit de Lule Menem ensayando una defensa, que es lo que viene planteando también el gobierno como todo parte de una operación. Pero también Martín Menem con una entrevista hoy a la mañana, y posteriormente ahora se va a presentar en el programa de Luis Majul Martín Menem nuevamente para abundar un poco con las explicaciones que no satisficieron del todo, la verdad, lo que dijo Martín Menem. Pero lo último es lo que pasó recién, que fue la reunión de recién de Mario Lugones, ministro de Salud, con Guillermo Francos, presentándole los primeros pasos de lo que va a hacer el gobierno en función de lo que pasó en Andis y de los contratos, del contrato principal que tiene Andis con la suizo-argentina, la empresa de la familia Kovalevker, que está en el centro de las sospechas y en el centro y en el debate público. Bueno, sumamos la información que trae Diego Cabot. Diego, hicimos mucha referencia en el día de hoy a la nota que publicaste ayer respecto de las compras por parte del Estado a la droguería suizo-argentino en unos datos que llaman la atención por el crecimiento que hubo de provisión de medicamentos a la droguería suizo-argentina por parte del gobierno en este periodo, en el periodo del presidente Milei. ¿Nos podés contar, por favor? Bueno, un poco lo que contábamos en esa nota es que, como bien vos decís, la Andis, ¿no?, que es esta Agencia Nacional de Discapacidad, es la que otorga los beneficios que técnicamente se llaman pensiones no contributivas. ¿Qué quiere decir? Que se dan por alguna ley especial, ¿no? Por alguna ley especial. Esa ley especial tiene que decir, bueno, tal grupo de personas. Por ejemplo, los premios Nobel tienen una pensión no contributiva. Los excombatientes de Malvinas tienen una pensión no contributiva. Los ganadores de medalla olímpica tienen. Las madres de más de 7 hijos, ¿viste? Sí, también tienen pensión no contributiva. Bueno, ese mundo que está, digamos, que está entre, obviamente, los que mayoritariamente dependen de los discapacitados, o sea, son la agencia de discapacidad, bueno, ese mundo
tiene abajo una suerte de obra social, entre comillas, que no es una obra social, sino es un programa de prestaciones que se llama Incluir Salud. Y ahí está el nodo del tema, Incluir Salud, acordate el nombre. ¿Qué es Incluir Salud? Como te digo, no es una obra social donde vos vas con el carnet y te haces la prestación que querés, sino que es un organismo que recepta a través de una, por así decirlo, una agencia pequeña en cada provincia, recepta lo que le llega, lo que le lleva a la gente que está afiliada a ese Incluir Salud, y a partir de eso empieza el proceso de compra. ¿Quiénes están ahí adentro? Como te digo, todas las personas que tienen pensiones no contributivas, que no tengan, el segundo requisito es que no tengan otra prestación social, o sea, que no tengan obra social sindical, que no tengan cualquier obra social o cualquier prepaga. Por eso son los vulnerables, los más vulnerables de los vulnerables en muchos casos. En muchos casos, exactamente. Ese incluir salud, no solo, y esto hay que decirlo, no solo gasta dinero en medicamentos. Por ejemplo, en algunos casos se dio, y creo que está dentro de las cosas que vos podés pedir, podrías pedir ahí, si tuvieses alguna discapacidad motriz, por ejemplo, que te den un subsidio para reformar tu casa. Y eso también sale de ahí. Después de ahí sale también todos los gastos en prestaciones y servicios, que muchas veces no te olvides que por la ley de discapacidad hay que también pagarles traslados y obviamente una cantidad de profesionales, por eso se habla de las cápitas, profesionales que atienden a ese núcleo de gente, como bien vos decís, por así decirlo, muy vulnerable, especialmente desde el punto de vista de la salud. ¿Todas las provincias han adherido a Incluir Salud, Diego? Todas las provincias han adherido, todas tienen una estafeta, digamos, ¿no?, de la provincia. En muchos casos tienen menos organización, en algunas, por ejemplo, como Santiago del Estero, tiene una enorme estructura porque según lo que hemos visto en todas las crónicas en el último tiempo, incluso en lo que presentó el gobierno, hay provincias como San Luis, o Formosa, Chaco, que tienen cantidad de gente con pensiones no contributivas, ¿no? Eso es una forma que hicieron los gobernadores peronistas del norte en la época de Alberto Fernández, especialmente en la época de Cristina Kirchner, pero también en la de Alberto Fernández, que volvió a subir el número de pensiones no contributivas, y yo en esto, al decir pensiones contributivas, soy más amplio que solamente el tema de discapacidad. Era una manera de ese núcleo de gente que además muchas veces suele demandar mucho dinero en prestaciones y en medicamentos, que lo pague la nación, ¿no? Pero en la provincia de Santiago del Estero vos entras a la página y dice presidente del programa Incluir, obviamente quiere ser presidente, como todo en Santiago del Estero, Zamora. Claro. ¿No? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que mucho se ha puesto el foco acá cuando se habló de la auditoría, lo que tenía que hacer el gobierno, en cómo habían crecido exponencialmente. Vos ponés los números, ¿no? Entre 2013 y 2015, que pasamos de tener 79.000 personas en este contexto a un universo de 1.045.000, que en el gobierno de Alberto Fernández crece todavía más a 1.222.000. Pero el punto es que cuanto más volumen, no solamente acá hay un tema, siempre se puso el foco si era clientelar, si a través de estos subsidios se compraban favores políticos, sino que a más volumen, más dinero a repartir, porque lo que dice Españolo en el audio es, bueno, si no era el 5, era el 8, en cualquier caso, es un porcentaje que va a ser más grande si el volumen de dinero es más grande. Ahí tenés, entonces, ¿qué sucedió? Empezó a crecer esto. Hay que decir que la Agencia Nacional de Discapacidad se crea en el 2016 en el gobierno de Macri. Y ahí empieza el sistema que en ese momento le vendía todas las droguerías, y había una cantidad enorme de droguerías en todo el país que vendían a este proyecto, a este programa. Incluso muchas provinciales, incluso muchas que tienen el teléfono celular del gobernador de cada provincia. No te olvides que estos esquemas, cuando vos bajas a las provincias, son iguales, pero más chicos, y tienen otro dueño, ¿no? Que son los dueños de la política en muchas de las provincias. No digo en todas, pero en muchas sí me consta. Entonces, cuando viene Alberto Fernández, ¿qué se hace? A partir de una iniciativa esto estaba dentro de la Secretaría General, se consolidan las compras en 5 empresas, que por ahí tenemos una placa
con las empresas. Ahí las tenés, mira, no veo mucho desde acá, pero... Sí, en pocos proveedores concentró la Casa Rosada, droguerías principales, la Ciuso Argentina, Diemo, Del Sud y Loucedo. Y en prótesis, dos, que son San Jorge y la Alemana. Hay que decirlo, el negocio de prótesis es mucho menor que el de medicamentos. Entonces, ahí empieza un proceso de consolidación y ese proceso lo manejaba una persona por fuera del gobierno de Alberto Fernández, que no tenía, no por fuera, obviamente que no estoy diciendo eso, sino sin cargo, algo así como por así decirlo, Caputo ahora, que se llamaba Luis Fernando Segura, hijo de Luis Segura, el presidente de la AFA cuando muere Julio Grondona, recordarás, y a su vez el hombre que compite con Tinelli en la famosa elección donde había 75 votos y salieron 38. Bueno. ¿Quién era el jefe de campaña de esa campaña de Segura? Un tal Alberto Fernández. Claro. Bueno, y lo que vos contás que es bien interesante, que cuando asume la dupla Spagnolo-Garbellini, es como un negocio llave en mano, que ya estaba funcionando. Exactamente. Entonces, esos son esos pliegues de la administración pública que quedan muy lejos de la mirada, no solamente periodística, sino también de otros miembros del gabinete. Son enormes presupuestos que están ahí adentro, que tienen una cantidad de dinero, ¿no?, de compras relativamente subjetiva. Digo, subjetiva en el sentido que es muy difícil controlar qué cantidad de medicamentos, de prestaciones. Es muy difícil porque el universo para pagar de 1 millón de personas es muy grande. Bueno, entonces, y muy distribuido. Sí. En un segundito te quiero preguntar, recién me hablaste de Luis Segura, ¿quién es Sebastián Núñez Humer? Perfecto. Este abogado que tiene relación con los Menem, que están en el centro de la discusión. Camila, vos también tenías información para sumar. Bueno, porque frente a los hechos de público conocimiento se revalorizan algunas cosas que sucedieron hace meses. Precisamente en el gobierno hablan de que estos audios estaban dando vueltas hace rato. Y coincide con que el año pasado, en agosto, la Política Online publicó que efectivamente hubo una denuncia relacionada con esta trama. O sea, en Comodoro Pi se presentó un escrito, un abogado, que a raíz de información periodística que había surgido de la mano de Tomás Méndez, presenta una denuncia que se da a conocer, que involucraba exactamente la trama que relatan los audios que hemos escuchado de Spagnolo. Esta era la denuncia en ese momento, formula denuncia penal. Está el abogado que se llama de apellido Díaz Pascual, exactamente, y en ella menciona la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnolo, con la droguería Ciuso Argentina, propiedad de la familia Kovalipker, vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y su primo Eduardo Lule Menem. ¿Qué pasó con esa denuncia? Yo voy a llegar a eso, Débora. ¿Qué sucedió con esa denuncia que cayó precisamente en el juzgado de Casanilo, quien hoy investiga también estos audios, y en ese caso en la Fiscalía de Carlos Rívolo? Ahora llegamos a qué pasó con ella. Pero en el contenido habían algunos detalles... 2024, agosto del 2024. En el contenido de esa denuncia habían algunas precisiones interesantes sobre el vínculo entre los Kovalipker y los Menem. El vínculo tenía que ver con que, por ejemplo, habían encontrado que en el portal online de la Ciuso Argentina, que se llama Pharma Online, se vendía, entre otras cosas, obviamente, entre un montón de otras cosas, los productos de los Menem. Una empresa que se llama Gentec, que la fundó precisamente Martín Menem, y se vendían sus productos ahí. Esa era para este abogado una de las pruebas del vínculo. Sin embargo, no parecía ser muy fuerte esa prueba porque esa Pharma Online podía vender productos de un montón de empresas y, entre paréntesis, los productos de esa empresa de Menem son bastante conocidos, están bastante difundidos, incluso en cualquier dietética es probable que los encuentren. Ahora bien, sí apunta en ese momento a que habían habido reuniones entre los Menem y los Kovalipker en Nordelta, organizadas para eventualmente ponerse de acuerdo sobre este entramado. Atención con esto, porque entre los requerimientos están los ingresos a Nordelta. O sea, se busca, como podía pedirse, los ingresos a Olivos. Bueno, en este caso se pidieron los ingresos a Nordelta. Lo que filtra Spagnolo, tal como ocurría en la causa Cuadernos, con hechos que después puedan ser corroborables. Ingresos en el country, cámaras de seguridad, antenas de celulares. Bueno, lo curioso también es que, según las fechas de los audios, o sea, las fechas a las que se les atribuye la existencia de estos audios, es más o menos agosto del año pasado. Y es curioso porque hoy, precisamente, se dieron a conocer nuevos audios, uno de los cuales hablaba de... hablaba de Sandra Petovelo, que le había hecho una jugada, decía aparentemente Spagnolo, que lo había dejado expuesto con Karina y con Lule y con un montón de cosas que en el contexto de esta denuncia se entienden más. Claro. Porque está hablando de
una denuncia que en su momento fue atribuida a una filtración de Sandra Petovelo. Ahora, o sea que hay verosimilitud en los hechos entre esta denuncia y lo que decía Españolo en los nuevos audios. Cuando vos decís los Menem, ¿te referís a Lule Menem y Martín Menem. Exactamente, exactamente. Cuando se empezaron a dar a conocer... Pregunto porque me llamó la atención que el gobierno decidiera que uno de los interlocutores para hablar con la prensa y salir a defender la posición del gobierno, lo de Guillermo Francos lo podía comprender, pero que haya sido elegido Martín Menem. Claro, exactamente. Cuando además mandaron a callar al resto, digamos, que nadie hable, ¿no? Bueno, pero en los audios es el menos aludido. Exactamente. Sí. Bueno, pero Lule también habló, ¿no? Lule Menem y Karina Milei. Pero bueno, acá Camila introduce esta investigación que en su momento llevó también Casanelo, pero no con Picardi, sino con el fiscal Rivolo, en donde, bueno, ahí había una mención a ambos, ¿no? Exactamente. En ese momento, a partir de esta denuncia, lo que se dice es... Son 27.000 millones de pesos. Esto es un poco lo que hizo en el informe Tomás Méndez en ese momento. Y aparece este audio ahora en el que se hace referencia a, che, me estoy comiendo un lío con esta cuestión. Puede ser que se haya estado vinculado a esta denuncia. Esa denuncia igualmente se desestimó, se archivó. El fiscal Rivolo, que trabaja de forma seria, la archivó a la denuncia porque consideraba que no había suficiente verosimilitud en los hechos o no se habían reunido suficientes pruebas a esa instancia. Obviamente que si aparecen más pruebas eso se puede reabrir, pero en ese momento consideró que no habían encontrado, por los informes que pidieron a la Andis y también por las declaraciones de un funcionario que fue y se presentó en Comodoro Pi, no había suficiente verosimilitud de que haya habido un direccionamiento. Obviamente que ahora la investigación avanza más a fondo por la existencia de nuevos... Casanelo, o sea, Casanelo podría encontrar un nexo entre ambas eventualmente. Sí, pero en ambos casos, y es algo que suele hacer el juez Casanelo, él delegó la investigación en la Fiscalía. Entonces la Fiscalía da impulso a esas investigaciones y cada uno toma las decisiones en función de lo que tiene disponible en ese momento. La denuncia era corta, si bien aparecía esto de la existencia de los productos Gentech de los Menem en la plataforma de la Suiza Argentina, que es la plataforma online, y además había algo raro, que es que después de que Tomás Méndez revela un poco estos vínculos, desaparecen esos productos de la plataforma online. Incluso yo lo corroboré ahora y efectivamente siguen sin aparecer esos productos, los borraron completamente. Entonces, bueno, era una de las demostraciones de los vínculos entre ambas familias, pero en ese momento la causa decidió archivarse porque no había suficiente cantidad de pruebas para proseguir en ese momento. A ver, para el gobierno es un momento, yo creo, el más difícil desde que asumió Javier Milei. Están completamente a la defensiva, sin encontrar un argumento unívoco, sólido y coherente entre los pocos interlocutores que han hablado del tema hasta acá, con contradicciones, porque primero era Franco llegando a el Hotel Alvear en el contexto del Council of Americas la semana pasada, no pongo las manos en el fuego por nadie. Hoy Martín Menem diciendo pongo las manos en el fuego por todos. Luego Francos dándole verosimilitud a los audios, diciendo que el presidente le dijo que de ninguna manera era verdad que Españolo le haya contado esto. Luego sale un tuit desde el Ministerio de Seguridad diciendo que estos audios ellos no podían dar crédito de que fueran ciertos. Y ahora se está produciendo esto que es el acto ya previsto de campaña de Milei en Junín, en donde, bueno, hubo ahí una suerte de cumbre para delimitar una estrategia comunicacional y de campaña. Y cuando llegaba Espert, fíjense, uno de los candidatos, estamos hablando de octubre, pero uno de los candidatos del gobierno, fíjense lo que pasaba. Bueno, ahí, ¿no? Complicada la llegada de Espert en un contexto difícil. Yo insisto, recién Facundo vos decías, bueno, el gobierno intentó tener alguna terminal con Españolo, no lo ha conseguido. Nadie sabe si Españolo va a hablar ante la justicia, si lo va a hacer ante los medios de comunicación ratificando lo que dijo. Esto está pasando ahora, está por hablar Milei. Y en todo caso, bueno, hay tres carriles distintos de análisis. Por un lado es quién filtró los audios, exacto, con qué intención.
luego el contenido de los mismos, si hay o no hay corrupción dentro del gobierno. Totalmente. Y respecto del filtración, no filtración, quién lo grabó, cómo se consiguieron, hay un tema no menor si en algún momento alguien plantea, o sea, ¿hay algún basamento legal en lo que decía hoy el doctor Soto, que pertenece al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, sobre la invalidez o no de la prueba madre? Que más allá de la denuncia de Albón es por supuesto que el audio. Pero vos sabés que eso está recontra opinado. Nosotros hoy le preguntamos al doctor Maqueda, nada menos, que es ex juez de la Corte, manera, digamos, y no convalida esta idea. ¿Sabés cuándo, por ejemplo, se aplicó esa doctrina de si ese audio fue obtenido de forma ilegal o fue, digamos, fue, por ejemplo, hackeado el teléfono o se obtuvo de un teléfono, por ahí era una tercera persona que fue la que lo grabó, pero de ese teléfono se obtuvo de forma ilegal? O sea, obviamente va a ser el planteo de la defensa, ¿no? Entre otras cosas, porque ya lo están adelantando. Pero hay algunas ocasiones, ahí está el tuit de Soto, que decía: el audio atribuido a Diego Españolo está claramente armado y compaginado y de ser real ha sido obtenido ilícitamente. Cosa que no debería saber Soto si no habló con Españolo. Se supone que nadie habló con Españolo. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre la base de una prueba inválida es insalvablemente nula. Bueno, hoy Maqueda dijo que no. ¿Sabes cuándo se aplicó eso? Que tantas investigaciones por corrupción ha llevado adelante, dijo que tampoco, le parecía que fuera nula. Bueno, no, pero porque sea un audio no hace que sea inválido. El tema es que si demuestran o de alguna manera no se corrobora el origen, se puede aplicar la doctrina al lago escondido. Bueno, el lago escondido precisamente se invalidó toda la causa porque los chats, la defensa planteó que habían sido de cualquier manera, de forma ilegal. Me parece que, como bien vos decís, hay 2 o 3 niveles de análisis, o si querés, verticales de análisis, no niveles, porque los 3 tienen enorme importancia. El primero, jurídico, se va a empezar a desandar en el camino de que, como el otro día decíamos, lo que está haciendo Casanero es un rastreo de pruebas, ¿no? Perdón, una recopilación de pruebas, y es eso, ¿no? La segunda es, en esa recopilación de pruebas, Españolo puede estar donde quiera, siempre que esté dentro de los límites de la Argentina. Sí, porque tiene previsión de salir al país. No tiene ningún problema de estar donde quiera, ¿entendés? Podría ir acá o estar donde él quiera. Todavía no hay una imputación formal que vendrá con los teléfonos. ¿Qué va a pasar si borraron algo los teléfonos? Y bueno, hay que ver, ¿no? Sí, las pericias, bueno, por supuesto, hay que es un ver tema pericial. ¿Qué tanto los pueden, digamos, complicar haber borrado algo? Porque no te olvides que hay una garantía constitucional que te dice que no podés declarar contra sí mismo. Con lo cual, digamos, por ahí entregar pruebas que te autoincriminen es eso. Por lo tanto, hay que ver qué sucede si borraron algo, si los dejaron, digamos, por así decirlo, más limpios, ¿no? Sí, es una actitud sospechosa, pero la justicia tiene que buscar pruebas. Entonces, ahora, como además no entregar las claves. Más allá, están en todo el derecho de no hacerlo, claro, pero no entregar las claves. Si vos no tenés nada que ocultar, decís: tome, mira. Colaborás con la justicia, tome, hablará más rápido. Está bien. Perfecto. Digamos, yo no sé cuánta gente puede entregar su celular, digamos así, de un momento para otro, sin ningún problema, de que encuentren una cantidad de cosas que pueden tener que ver con ese tema o pueden tener que ver con otras cosas. Lo cierto es que, digamos, ahí hay toda una cuestión procesal que hay que verla. Sin embargo, me parece a mí que lo que más le tendría que preocupar al gobierno, más allá de que la cuestión procesal después vaya por donde vaya, hay que ver después todos los recursos, con lo que bien vos decís de la prueba y demás, que tiene que ver con que políticamente el ajuste de Milei se basa, tiene como un basamento, si querés, filosófico casi, en que yo estoy ajustando. Claro, como una suerte de compromiso moral con la sociedad, ¿no? La casta y el ajuste pasa por ahí. Lo que a Milei le puede pasar es que se rompa eso, ¿no? Que se rompa ese acuerdo que tiene, por así decirlo, con la sociedad. Bueno, me diste el pie perfecto, que es, digamos, el impacto electoral, ¿no? Vos, Facundo, ¿qué tenés respecto del impacto electoral? ¿Lo que está midiendo el gobierno? El gobierno estaba muy preocupado sobre el impacto electoral, principalmente, como decías recién, y que también tenemos esa información confirmada, se pausó la campaña, ahora estamos en el acto de Junín, pero todas las mesas que se habían distribuido, mejor dicho, muchas de las mesas que se habían distribuido en la provincia para la campaña, quedan apenas 10 días para que termine, el viernes 5 termina la campaña, el 7 se vota. Tuvieron muchos problemas para hacer campaña los militantes de la Libertad Avanza, y está toda la campaña de la provincia de Buenos Aires, no sé si detenida al 100%, pero sí está en pausa. Pero sí ¿Y es cierto que suspendieron todas las entrevistas los candidatos? Es cierto que suspendieron las entrevistas con los candidatos, por lo menos entre hoy y mañana,
hasta que se termine de definir cuál va a ser efectivamente la línea, y lo que se está viendo es que puede generarse un crecimiento del ausentismo, porque no es que la gente que no va a votar... ¿Quién capitaliza esto? No hay alguien que esté capitalizando este escándalo, esta crisis. No es que la gente va a salir corriendo a votar al kirchnerismo a partir de la difusión de estos audios. No es esa la cuenta que se está haciendo, pero sí se cree que puede tener impacto en la afluencia de votantes el 7. Pero de todos modos queda mucho tiempo todavía para el 26 de octubre, que es ahí donde Javier Milei necesita y está empeñado en conseguir una victoria demoledora en todo el país. Claro, para darle más volumen al Congreso, sobre todo, porque ahí es donde se decide cómo se van a conformar las cámaras. Un volumen al Congreso y sobre todo tener la mayoría que necesita para las reformas que vienen para la próxima parte del mandato. Están calibrando todo, las informaciones que están llegando de redes sociales, que es el territorio madre del mileísmo, no son buenas, y los primeros testeos que están haciendo los encuestadores que trabajan cerca del gobierno están dando malas noticias. Claro, es difícil saberlo. Uno, hablando de los Menem, ¿no? Y haciendo un paralelismo con el menemismo, en el 95 ganó de manera muy contundente. Y ya había pasado hasta la AMIA, ¿no? Y se habían ventilado muchas denuncias de corrupción. Pero es difícil hoy saberlo. Es difícil saberlo, y sobre todo es difícil intuir cuál va a ser la acción del gobierno en función de lo que pueda revelar Españolo y lo que pueda investigar la justicia y qué puede obtenerlo. Porque hay que tener en claro una cosa, y esto es muy importante. Lo que se está investigando es un audio filtrado, editado, que se grabó de una manera que todavía no se puede saber, pero lo que surgió a partir de eso es, primero, la confesión o la revelación del propio Españolo de que tenía contactos y comunicaciones con mucha gente del gobierno, y que eso lo tenía dentro de su teléfono. Chats, y que él tenía con Karina Milei. Exactamente. Entonces, de lo que pueda surgir de cada uno de esos teléfonos es lo que va a generar la defensa del gobierno, y por eso que están esperando en la Casa Rosada que empiece a trascender algo de esa información, porque no saben con lo que se puede encontrar en función del tipo de personaje que era Diego Españolo, que era una persona de hablar bastante ligero de cuestiones por ahí en términos políticos complicados, y también, como lo vimos, de cosas que pueden ser rayanas al delito. Sí, respecto del impacto electoral, también hay que decir, y haciendo un paralelismo quizá o pensando en el 95, prima el entorno o el contexto económico, ¿no? El gobierno tiene mucho por hacer de acá a octubre en ese sentido. O sea, si quiere tener rédito electoral, independientemente de que no pueda controlar lo que va a pasar con Españolo, lo que tiene que controlar son las variables económicas. Hay como históricamente hay datos empíricos sobre el asunto, que la gente pasa, digamos, a pérdida una cantidad de cosas con tal de que la economía le dé respuestas. Claramente, eso es una de las jugadas o la gran apuesta de Milei, que eso suceda, ¿no? Pero bueno, también, como te digo, el ajuste que lo está sufriendo muchísima gente, y bueno, tiene como una suerte así como de requisitos formales, que sí, bueno, yo me esfuerzo por algo, y cuando veo que en esos sectores está sucediendo esto, y bueno, ahí pega el doble, ¿viste? Sí, por ahí la mejor estrategia sería esa, ¿no? Encontrar que las variables económicas estén alineadas de acá a octubre, independientemente de la defensa de Españolo. Tengo que hacer una pausa porque está por hablar Milei y ya está aquí